esta vida, todo producto o cualquier cosa que ustedes quieran tiene un límite de vida, tiene un límite de uso en donde sí se tiene que utilizar de una manera o de otra manera, pero a final de cuentas este va a terminar su, ¿cómo decirlo?, su etapa de vida. Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien. Sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame. Amo Cacoxe. Hoy, otro nuevo video, otra nueva palabra en lengua náhuatl. En esta ocasión vamos a aprender una palabra que, como siempre se los he dicho, es una palabra muy importante. Cada una de estas palabras que les comparto son muy importantes, que las podemos tener en nuestra vida diaria, en el transcurso de nuestro día, en cualquier momento de nuestra vida. Como ya pudieron darse cuenta, aquí abajo en el título y la pequeña introducción, la palabra que vamos a aprender el día de hoy va relacionado a esta parte en donde un producto o un servicio deja de funcionar o deja de tener las características necesarias para que, por ejemplo, si es un producto sea consumido, si es un servicio sea utilizado o sea cualquier un artículo. Todos en esta vida tenemos como una fecha de caducidad, por decirlo así, o una fecha, un tiempo, mejor dicho, en donde nosotros podemos quizá cumplir con ciertas actividades. Con el paso de los años pues vamos creciendo y ya no podemos realizar otras actividades, pero no sé si me entiendan, pero esta palabra va encaminado a ello, especialmente a los productos como la comida, los vegetales, las plantas, todo ese tipo de cosas que con el paso del tiempo pues se van madurando y posteriormente llegan a una parte o a una etapa de su vida consumible, por decirlo así, y se transforman en un producto que se acaba de podrir. Exactamente, la palabra del día de hoy que vamos a aprender va a ser a cómo decir podrido o echado a perder, más que nada podrido, en lengua náhuatl de la región de Puebla. Podrido o echado a perder en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice: suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video. Síganos en Facebook, en Instagram y también en TikTok. Por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Y lo más importante, compartan este video para que más personas conozcan esta chula y hermosa lengua. Podrido en lengua náhuatl de la región de Puebla se dice palactic. Palactic igual a podrido en lengua náhuatl de la región de Puebla. Palactic. Palactic igual a podrido en lengua náhuatl de la región de la Sierra Norte de Puebla. Entonces ya saben, cada vez que ustedes tengan por ahí en sus casitas un alimento, una fruta y que posteriormente ya terminó toda su vida de maduración y pasa a ese estado en donde incluso llega a desprender olores desagradables, pues significa que ya se echó a perder, que ese alimento, esa comida ya está podrida. Entonces es palactic. Palactic igual a podrido o que esa cosa, ese producto ya está echado a perder, ya está podrido, ya no se puede consumir y su vida, por decirlo así, en esta tierra acaba de terminar. Podrido igual a palactic, palactic en lengua náhuatl de la región de Puebla. Palactic, palactic igual a podrido en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Aquí abajo en los comentarios háganos saber qué hacen ustedes con ese producto, esos alimentos que desafortunadamente no se consumieron y se echaron a perder, que se pudrieron. ¿Qué es lo que hacen? En esta vida hay muchas formas para darle otra oportunidad a todo, en verdad, todo lo que por ahí tengamos, adquiramos, que consumamos. Díganos cómo o qué hacen con esos productos que ya están podridos, que ya se echaron a perder. Palactic igual a podrido en lengua náhuatl de la región de Puebla. Palactic. Palactic igual a podrido en lengua náhuatl de la Sierra Norte de Puebla. Les digo, es una palabra que está presente en todos nuestros días, en
nuestra vida, porque por ahí hemos tenido cercanía, hemos tenido la oportunidad de ver cómo es el proceso de vida de nuestros alimentos, de las frutas, de las plantas, de todo lo que ustedes quieran, hasta llegar a ese momento en el que les digo que comienzan a desprender olores desagradables y también a tomar olores que no son muy agradables. Palactic igual a podrido en lengua náhuatl de la región de Puebla. Espero que les haya gustado este video. Si es así, ya saben lo que tienen que hacer. Compártanlo con todas las personas que ustedes quieran, con esas personas que por ahí también quizá puedan estar interesadas en conocer, en aprender un poquito de esta chula y hermosa lengua. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que les notifique de cada vez que subimos un nuevo video, de cada vez que les compartimos una nueva palabra en lengua náhuatl de la región de Puebla. Síganos en Facebook, Instagram y también en TikTok, por ahí también les compartimos este contenido para que en ningún momento se lo pierdan. Esto ha sido todo, somos Mexicame, Amungacoxe.